algo personal por las pantallas de UCB Televisión. Siempre es un agrado presentar a Emilia Diver, que nos acompaña como siempre esta noche a cargo de las redes sociales. ¿Cómo está, Emilia? Bien, para mí es un honor estar con tremendos invitados el día de hoy. Lo sabemos, porque como buena periodista también reconoce admiración por dos jóvenes periodistas, pero muy destacados, con dilatada trayectoria, que tienen en común dos cosas. Fueron compañeros de curso en la misma universidad, pero además ambos son sureños. Daniel Matamala y Mónica Rincón están con nosotros. Un aplauso para ellos. De partida, gracias por venir. Gracias, por la invitación. Porque en general uno no está perdido cuando piensa que los periodistas están muy ocupados y son gente que es muy seria, por lo tanto no se presta para venir a programas de conversación. No, sí, nos prestamos por un ratito. Y muchas gracias por esa presentación. Con lo de jóvenes, yo creo que podemos ser panelistas invitados. Toda persona menor que yo la considero joven. Sí. Así que estamos bien. Hoy vamos a conocer un poquito más del muchacho hoy día, gente destacada en prensa con su biografía. Una dupla periodística apasionada por su profesión y sobre todo por el servicio público, que implica informar. Es la que conforma Mónica Rincón y Daniel Matamala, dos periodistas que llegaron a CNN Chile a dejar atrás la competencia por el rating y a enfocarse más en sus roles como comunicadores. Mónica nació en Concepción y es la menor de 5 hermanos, hija de un abogado demócrata cristiano y de una profesora de castellano. Con solo 17 años, migró a Santiago para estudiar periodismo en la Universidad Católica y luego un magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Andrés Bello. En 1998 realizó su práctica profesional en el departamento de prensa de Canal 13. Luego fue contratada como reportera del área informativa de TVN durante 6 años. En el 2004 asumió la conducción de los avances informativos matinales y de 24 horas al día los fines de semana. Y en el 2005 pasó a ser la conductora de La Cultura Entretenida, programa de documentales del que además fue editora periodística durante 3 años. Desde el 2009 fue el rostro ancla del canal 24 Horas, donde fue editora, condujo y creó el programa de análisis internacional En qué mundo vives. Desde el 2011 asumió la conducción del programa político Estado Nacional y también del noticiero 24 Horas al Día. Y en Canal 24 Horas, el programa central llamado Noticias 24. Pero Mónica en el año 2012 decide tomar otro rumbo y tras 14 años de crecimiento profesional en TVN, renunció al canal para realizar un nuevo proyecto junto a Daniel Matamala en CNN Chile. Este joven periodista, a diferencia de Rincón, nació en Valdivia y viene de una familia ligada a la cultura y alejada de los círculos de poder. En su infancia le gustaba inventar revistas que repartía entre sus familiares, leía los diarios y no se perdía el noticiero todas las tardes. Al salir del Instituto Alemán en Osorno, no dudó en viajar a Santiago para estudiar periodismo. Al egresar de la Universidad Católica en el año 2000, entró a hacer su práctica a Canal 13, sin saber que se quedaría ahí por 11 años, donde fue reportero de deportes y espectáculos, editor de política y economía y, sin buscarlo, convertirse en el conductor de Telenoche. Pero eso no es todo, pues también encabezó el noticiero de Canal 13 Cable, condujo Tele 13 Tarde junto a Carolina Urrejola y fue panelista de actualidad del matinal Bienvenidos. A mediados del 2011 dejó sus trabajos en Canal 13 y Sonar FM para radicarse en Nueva York y realizar un Master of Arts en la Universidad de Columbia. Tras su regreso al país en el año 2012, decidió incorporarse a CNN Chile para conducir CNN Prime junto a Mónica Rincón. A pesar de que los periodistas se conocen desde la universidad, esta es la primera vez que trabajan juntos, demostrando un profesionalismo inconfundible que los ha consolidado como compañeros de labores. Todos los detalles de esta historia ahora, junto a Daniel Matamala y Mónica Rincón, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Alguna corrección? ¿Todo bien? ¿Fe de rata alguna edición? ¿Hay que editar esto, no? No. Ya, perfecto. Oye, ¿tienen en común ser de sur ambos? Me pregunto yo, ¿por qué venía a estudiar a Santiago? Si en Concepción se podría estudiar la carrera de periodismo también, o no sé, estoy pensando en la Universidad Austral, o haberse quedado en esos lares, ¿no? ¿Por qué decidir venir a Santiago y en particular elegir Universidad Católica? En mi caso, por lo menos, el tema era que la Universidad de Concepción en dictadura fue cerrada. Y cuando yo estudié, llevaba muy poco de reabierta. Tenía poca experiencia en ese sentido. Probablemente si hubiera sido abogada, doctora, no sé, ingeniera o arqueóloga. No, creo que me habría tenido que venir igual. Me hubiera quedado allá. Pero el hecho es que tenía poco tiempo. Y por otro lado, también a mí me pasaba que, interesándome en las temáticas regionales, tenía ganas de entrevistar, y hay mucho que hacer allá y me parece bien, pero también tenía ganas de entrevistar a ministros y no solo al Ceremi. O sea, porque, claro, a diferencia de otras profesiones, sí hay diferencias de temas que tú puedes cubrir en regiones
y en Santiago, pero sobre todo el tema fue la universidad. El hecho de que la universidad, que a mí me parecía la mejor de allá, que era la de Concepción, estuviera cerrada en dictadura muchos años y llevara con suerte una generación. Era débil como en eso. Es un país súper centralizado, Chile, en muchas cosas y entre otras también en las universidades, en una carrera como periodismo. ¿Te motivó lo mismo a ti? Me motivó fundamentalmente pensar que las universidades que yo consideraba que eran las mejores de mi carrera eran la Chile, la Católica, y estaban en Santiago, no estaban en la ciudad en la que yo vivía. Entonces, tratando de buscar la que yo consideraba que era la mejor carrera, donde estuvieran los mejores profesores, donde tuviera el ambiente en que yo quería estar en esos términos, digamos, que fuera intelectualmente más motivante, sentí que para esa carrera específica tenía que venirme a Santiago. Y fue una decisión como muy clara. Independiente del desafío académico que significaba eso, hubo un desafío también de abandono del grupo familiar, porque siendo jóvenes, de 17, 18 años, ¿cuáles fueron las mayores dificultades? Uno, gente de provincia en la capital y acomodarse al ritmo de vida nuestro, de la capital, que ustedes... encontrado el contraste, ¿no? Bueno, primero que hablamos cantadito, ¿no? Sí. No, fuera de broma, ¿en serio? ¿Sí? No sé, es verdad. Sí, cuando uno llegaba, cuando yo llegaba, era como fácil identificar, digamos, que venía del sur, porque uno tiene formas distintas, cadencias diferentes de hablar que también existen, lo digo como broma. Y palabras que, claro, son distintas allá y acá. Sí, o sea, no sé, por ejemplo, ir al supermercado y de repente me acuerdo, yo vivía en una pensión y pedir, de repente digo, ¿me das 5 minutos? Sí, me dice, si la estoy atendiendo. No, ¿me das 5 minutos, por favor? ¿Qué 5 Señorita, me dice lo que usted quiera. Vienesas, po. En Concepción las vienesas son los 5 minutos. Ah, mira. Entonces me dice, digo, me da 5 minutos, pero si la estoy atendiendo, me dice, 5 minutos lo que quiera. No, eso ya, o sea, pues le dicen pan batido, pan francés y a 100 kilómetros de acá. Pan francés en el sur, pan francés en el sur. Que es la marraqueta. Sí. Claro, la marraqueta. Son pequeños detalles. Oye, ¿y cuál fue el mayor desafío, aparte de la adaptación, como te decía yo, entrar a un ritmo re competitivo? La Universidad Católica, en ese sentido, exigía un alto puntaje de la aptitud, entraba una elite de muchachos, hay una competencia fuerte dentro. Yo, fíjate que, a diferencia, yo creo que Daniel, que venía a un súper buen colegio, yo venía a un colegio que tenía toda la parte social muy bueno, pero académicamente no era tan bueno y encontraba que está acompañada de cerebros impresionantes, puro genio y además de colegio súper bueno. Y sentía finalmente que, en mi caso, el ambiente probablemente de mi familia, el ambiente intelectual o artístico, cultural de mi familia, claro. Y es que ese no lo regiría tal vez de las notas, porque eso estar ligada a círculos de poder, yo nunca he estado ligada a círculos de poder. No estoy ligada a círculos de poder. Tengo dos hermanos que tienen cargos de poder, pero mi familia es mucho más amplia que eso y no considero además a la familia como un círculo de poder. Porque hay una... Sí, es majadero como por el apellido, además. Claro, entonces mi familia se compone de mucha gente, entonces decir que estoy ligada a círculos de poder, uno, cuando nunca me he aprovechado de ellos ni los he usado, dos, cuando la independencia se muestra día a día y exige un ejercicio permanente, y tres, cuando son dos de tantos miembros de mi familia, no me siento ligada a círculos de poder, para nada. Pero Mónica, ¿ha sido así complicado diferenciarte en términos profesionales de estar ligada al nombre de una ministra que ahora ocupa el cargo del Ministerio del Trabajo? Sí, porque se deben hacer ciertas diferenciaciones, me imagino, justamente, por ejemplo, el no pedirle entrevistas, el alejarse un poco de eso, ¿no? Mi única, a ver, yo creo que afortunadamente para empezar mi carrera la forjé ya hace como 18 años, entonces mucho antes de probablemente de que fuera una figura tan expuesta públicamente. Y creo que mi única limitación es el tema de no entrevistarla ni a mi hermana ni a mi hermano, y ya está. O sea, yo creo que la mejor prueba que se da de la independencia son las editoriales, por ejemplo, que hacemos en CNN Prime. Y aparte de eso, creo también quienes me han contratado. O sea, aquí en el canal público es que hay sensibilidades diversas en el directorio. Me pongan a conducir un programa político, o que BioBio, la radio BioBio, que es como el ícono de la independencia, me llame para ser su conductora, o CNN Chile, que también tiene como ícono eso. Creo que esas son las pruebas de que en medios súper variados, o no sé, la Radio Cero, la Amadeus, me parece que esa es la mejor prueba finalmente si eres independiente o no. Lo que diga la gente también, y mi trabajo. Bueno, y supongo que mi compañero. Oye, profesor, perdón, de ser compañero, ¿fueron compañeros de curso? ¿Se pescaban en la universidad? ¿Tenían onda o se sentaban lejos? No éramos exactamente compañeros de curso. La verdad es que yo soy mayor que Daniel. Levemente. No. Muy levemente. Muy levemente. Sí, Mónica fue ayudante mía en un... ¿Qué? Pero tenía yo el primer año ya era ayudante, fui muy precoz, el segundo año ya era ayudante. Y en verdad nos conocimos cuando para las fotos en Atlanta. Para las fotos en Atlanta, cuando ambos firmamos por CNN Chile.
Nos teníamos mucho, nos conocíamos en términos de saber el uno del otro y seguir el uno, yo creo, el trabajo del otro. Para los dos fue importante como saber que la otra persona iba a estar en el proyecto. Y fue algo decisivo como sumarnos los dos juntos, sin haber trabajado nunca juntos, pero conociendo el trabajo profesional que hacía cada uno. Y creo que para los dos fue decisivo decir, ya, nos vamos a subir este proyecto también porque hay un compañero o una compañera. Es que eso te iba a decir, Daniel, porque usted tiene hartas cosas más en común. Aparte de lo que echamos la talla, los dos son sureños, estudiaron en la misma universidad, pero después hicieron ambos la práctica también en Canal 13. Uno se quedó más que el otro. Pero en épocas distintas. Claro, en épocas distintas. Sí, por eso lo que dice Daniel es verdad. Tienen mucho en común, pero no lo compartieron. No coincidieron. O sea, no nos cruzamos mucho, no éramos amigos. Y como dice Daniel, nos respetábamos mucho profesionalmente y cada uno seguía un poco la carrera del otro. De hecho, una vez, en una revista, Marcelo Contreras creo que fue, nos hizo una crítica a los dos. Como que nos unió en una crítica positiva de televisión y nosotros ni nos conocíamos. Claro. Entonces fue divertido verse con alguien que no te conoces, pero que encontraban que teníamos un estilo de periodismo parecido. Y esa fue la primera, yo creo que hemos estado juntos en alguna instancia así como de crítica. Eso sí, eso es re interesante. Tiene que ver con... ustedes son animales televisivos también y del periodismo, en términos de que hay que ir construyendo personajes. A mí me pasaba, ponte tú, yo veía a Daniel y lo encontraba muy joven. Y esto es como cuando uno va al médico y el médico es más joven que uno y uno como... No sabe si confiar mucho en una persona que... Y Daniel tenía eso. Y por una época me daba cuenta que como que te dejaste barba, o no sé si es como uno, o como el televidente especula. Este gallo para verse mayor, para que le puedan creer. Yo usaba barba desde antes de empezar a salir en televisión. Yo cuando ya era... Pero se hizo esa lectura, ¿no? Esa interpretación. No, yo ya tenía barba de antes, digamos. La había dejado de antes y la dejé. No sé si alguien lo interpretó así. Pero te vi extremadamente joven en un cargo ya con mucha responsabilidad, como era, no sé, leer el noticiero central o esa instancia. Puede ser, porque era relativamente joven para la gente que generalmente hace ese trabajo en noticieros centrales, o en noticieros, perdón, de trasnoche en Chile. Yo cuando empecé a hacer el telenoche tenía 27, 28 años. Joven, entonces, claro, es más joven de lo habitual. Tuviste una carrera bastante rápida, Daniel, ¿o no? Sí, yo creo que tuve una carrera, pero en la cual como que fui quemando todas las etapas rápido, tal vez, pero fui haciendo de todo. Yo entré a hacer la práctica, hice sacarle cuña a los demás periodistas, ayudar al armado de reporteo de notas. Y creo que fue importante porque aprendí a hacer de todo. Aprendí a hacer cámara en caso de necesidad, aprendí a reportear de todos los temas posibles. Después tuve la posibilidad de ser editor. Y eso digo, porque uno veía los créditos, y decía, editor, Daniel Matamal. Y después lo veía y decía, tan joven. Tan joven. Claro. Creo que en ese sentido, por eso te digo que fue meteórico. No sé si hubo mayor tiraje de chimenea de las generaciones que fueron... Exacto. ¿O qué pasó? Pero hubo un minuto que los periodistas jóvenes se destacaron mucho. Sí, no sé si fue tan... y en el caso de ambos, no sé si es tan meteórico como que para empezar, los dos empezamos a trabajar muy jóvenes. O sea, a los 20, 21 años ya estábamos trabajando. Entonces empezamos muy jóvenes y empezamos de abajo, lo que decía Daniel, reporteando, después de llevarle el café al otro, llevarle las cintas, buscarle las cuñas, ser medio pollo, como se dice de otro. Cuarto de pollo, ¿no? Ni para la rabadilla no alcanzaba y hicimos todo, o sea, reportear en la calle. Y luego también, a los dos nos pasó que los dos también optamos y editamos también programas, que ese es otro rol distinto. Sí, pues. Y después, típico que viene algún reemplazo, alguna eventualidad, cada uno le toca por distintas cosas. Me tocó porque alguien se enfermó y vas empezando a conducir y sigues editando. Entonces, yo creo que más que meteórico es como una carrera que se empieza muy joven y desde abajo, y eso yo creo que le da, es lo que yo veo en el caso de Daniel y también lo siento en mi caso, da también consistencia a una carrera. Pero además pasaba mucho que, además de ser visiblemente más jóvenes, tenía una onda distinta de periodismo, quizás un poco más opinante, quizás un poco más crítica. Y yo me preguntaba en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos de hacer un periodismo un poco más opinante cuando los periodistas un poco más, digamos, entre comillas, antiguos, mayores, no quiero faltar respeto a nadie, pero tenían un tipo de periodismo informativo que trataba de acotarse un poco a eso nada más. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de eso? ¿Recibieron críticas? Había que atreverse un poco más, ¿no? Yo creo que hoy la opinión es cada vez más necesaria, fundamentalmente porque la información dura un commodity, o sea, prácticamente todos los medios la tienen. Hay algunos medios que se pueden diferenciar más en términos de la pauta o en términos del tipo de reportaje en profundidad que hacen, pero hoy la gente pide cada vez más tener una interpretación sobre los hechos, ser capaz de juntar dos hechos distintos y a partir de ahí generar una opinión. Entonces yo creo que es muy importante en los medios actuales. Por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de Mónica también
también hemos elegido estar en medios en los cuales podamos ejercer esa libertad. Por eso hemos elegido estar en determinados medios donde tenemos esa libertad, esa independencia para poder decir lo que pensamos y para poder hacer el trabajo sin limitación. Y eso requiere además como ciertas reglas que son bien como sagradas. Lo primero es que no puedes pasar gato por liebre, o sea, la información es una cosa y la opinión es otra, y claramente lo diferenciamos. O sea, por ejemplo, en CNN Prime, al comienzo del noticiero está la editorial, y en esa editorial que escribimos a veces en conjunto, a veces la escribe uno, a veces la escribe otro y la leemos en conjunto, en esa editorial está una opinión claramente, a veces, y a veces contexto. ¿Lo edita alguien ese contenido aparte de ustedes mismos? ¿No hay un superior que dice, ay, perdón, ¿con quién abrir hoy día? Claro, la línea... Lo conversamos con el editor del programa. Conversamos el tema que vamos a hacer, conversamos cuál es la frase que vamos a poner en el plasma que tenemos atrás, etcétera. Pero nadie interviene, hay libertad. Hay confianza sobre todo. También tienen en común eso ustedes, que se atrevieron como a agarrar, no sé, las oportunidades que se le están dando en los canales grandes, la aprovecharon para experiencia, para lograr una mayor figuración, pero entre medio tuvo un muy buen momento. Decidiste estudiar a Estados Unidos. Cuando algunos decían, te volvió loco. Va como cañón, va como cañón. Y fue una decisión audaz, arriesgada, pero en el fondo, porque algunos dijeron, se va, pero ya tienes contrato listo para la vuelta. ¿Te fuiste así? Sí, no, lo que pasa es que para mí era súper claro en términos de la carrera que yo quería desarrollar, que no era sencillamente volver a trabajar en cualquier cosa en la tele. Yo podría haber vuelto a trabajar en otra cosa también, no tenía ningún problema. Yo quería como desarrollarme en el tema del periodismo político, entender cómo se hacía el periodismo político allá, cómo hacer investigación, y eso siento que me permite trabajar hoy día en televisión o en radio, Daniel, donde fuiste sin pero mañana hacer otras cosas. Futuro en el fondo, así como suspendía el contrato en el Canal 13, entonces termino mi estudio en Estados Unidos, vuelvo al 13. ¿O no? Me fui con la posibilidad, ellos querían que volviera a Canal 13, pero me fui con esa posibilidad que podía tomarla o no tomarla, y iba a depender evidentemente de lo que pasara después. Y ya cuando estaba por volver me llegó esta oferta de CNN Chile y me pareció muy, muy atractiva y muy interesante, precisamente en términos de lo que yo había ido a estudiar y como poder aplicar eso sobre periodismo político, sobre una forma de hacer periodismo que yo creo que es muy interesante. Yo me engancho a lo que les preguntaba Emilia, que bueno, a partir de no solamente de la serie de televisión tipo The Newsroom y otras, sino que efectivamente como se hace el periodismo en Estados Unidos es mucho más opinante, es más, se premia y se valora que sea un periodismo interpretativo. Y acá estábamos acostumbrados a otro tipo de periodismo. Creo que hoy día los jóvenes, como ustedes, donde se está entendiendo un poco que este periodismo es una traducción también de la realidad llevada al telespectador, que no siempre tiene las herramientas, los instrumentos para entender. Ahora, yo creo que también hay olas, Creo que en algún momento, por ejemplo, en el periodismo de dictadura hay periodismo opinante, hay periodismo también comprometido, porque yo creo que en una dictadura, sea izquierda o derecha, no se puede ser neutral. Tú estás en contra de una dictadura y ya está. Pero creo que había un periodismo más duro. Luego siento que vino un momento de la transición de un periodismo que tratando de malamente cuidar la democracia es un periodismo que en algunos casos es un poco más suave. Y luego también siento que se va pasando por ciertas, entre comillas, a veces olas. Pero el periodismo que nosotros elegimos hacer, yo siento que tiene hoy día, como decía Daniel, una revalorización muy fuerte por la gente. A través de las redes sociales, el CNN Prime es un noticiero que tiene mucho intercambio con la gente y la gente nos pide eso. Pero lo que te decía yo es que también tiene ciertas reglas como básicas. Primero, tú no mezclas la opinión con la información. O sea, si después de una nota nosotros queremos dar nuestra opinión, tenemos toda la libertad para hacerlo. Si queremos dar contexto, también podemos. Al inicio del noticiero también lo hacemos. Pero no metemos opinión entre medio de una información. Y lo otro que yo creo que exige la opinión exige estudiar harto y tener hartos antecedentes. Y en ese sentido también tenemos como una historia común, con Daniel, de chicos estar leyendo mucho actualidad, información, política. Entonces también tienes un recorrido que te permite recordar cosas de épocas en las que tú no estabas, obviamente, ni estudiando, ni ejerciendo el periodismo. Pero también tiene yo creo que para poder opinar, no se puede opinar desde como la impunidad y la ignorancia. O sea, hay que tratar de estar súper bien informado para poder opinar bien y para contextualizar también. Entonces creo que es un ejercicio que se tiene que hacer con responsabilidad y asumiendo ciertas cuotas, porque yo creo que el periodismo no puede ser aséptico. Puede ser objetivo difícil, puede ser independiente y tiene que ser independiente, pero aséptico no, que no te importe lo que le pasa a la gente tampoco, y yo creo que tiene ciertos costos y se ejerce desde una cierta soledad también. Por eso yo defiendo harto el tema de no ser parte de redes de poder, porque creo que simplemente no se ejerce de cuestionar el poder, que es el rol del periodismo, que no es solamente el poder político, es el poder económico, religioso, gremial, todo. O sea, centros de poder hay en muchos lados.
se ejerce desde una independencia que necesita cierta cuota de soledad en alguna medida. En ese sentido me engancho un poco con lo que hablabas de las redes sociales. ¿Se puede considerar, por ejemplo, el Twitter una suerte de periodismo claramente más participativo y bidireccional, pero podría transformarse en el periodismo del futuro, por ejemplo, en las redes sociales? Twitter es un medio de comunicación que ya es muy influyente. Por supuesto, donde, lo es. En el fondo, la gracia de Twitter es que cada persona que tenga un teléfono, con el teléfono ya es un medio de comunicación en sí mismo. Y sin tener poder, digamos. Sin tener, no necesitas tener ni una imprenta, ni una antena, ni un canal de televisión. Tienes tu teléfono y con eso ya tienes una posibilidad de entregar información, de entregar tu opinión. O sea, ya cualquier persona es un medio de comunicación por sí mismo, solamente con el teléfono. Eso es muy interesante. Genera un montón de fenómenos, porque también genera el tema de que sea muy fácil a lo mejor echar a correr rumores o desinformación. Y hace muy importante el rol que creo que tenemos los periodistas en Twitter, que es poder ser primero fuentes de información chequeada, verificada, responsable, que vaya contra los rumores. Y segundo, ser fuentes, como decía la Mónica, de opinión informada. O sea, yo opino por un tema, pero no opino sencillamente porque me levanté y leí algo a la pasada y pongo lo primero que se me ocurre. Opino porque de ese tema me he formado una opinión, porque me he dado el trabajo de informarme al respecto, porque tengo información de contexto, porque sé sobre él. Entonces, creo que esa opinión informada es el valor que nosotros podemos darle, más allá de la legítima opinión que cualquiera puede tener en una red social como Twitter. Y además hay cosas como hay como un feedback también súper importante con el tema de Twitter, por ejemplo, que nos pasó. Perdón, se han cometido errores graves. Gravísimo. Porque hay todo un tema también en el periodismo de querer golpear y ser el primero, porque hay editores periodísticos de estar... mira, ya están saliendo en el otro canal, estamos golpeadísimos. Mejor llegar segundos que primero pidiendo disculpas. Te repite eso. Sí. Mejor llegar segundos que primero pidiendo disculpas. Porque en medios serios y canales serios, que no voy a nombrar porque algún día podríamos terminar allá, se han publicado cosas y se han dado por muertos gente que no ha muerto y se han cometido errores garrafales. Y nunca es, como se dice ahí, como dijera yo, no se recupera la credibilidad denegando una información que se entregó falsa solo por golpear a la competencia. En ese sentido hay temas éticos también instalados y por eso te quiero enganchar la pregunta a ti, Daniel. En lo que estudiaste en Estados Unidos, ¿tenía que ver también un poco con eso, con la entrega de la información, el valor de la información política? ¿Tenía que ver con eso? Para mí lo más importante de lo que quería ver en Estados Unidos, de cómo funcionaba en la práctica, era este rol del periodista como representante de los ciudadanos frente al poder. O sea, cómo separa el periodista frente a cualquier tipo de poder, político, económico, el que sea. Y ahí hay una lógica que tiene que ver con que el periodista no solamente está ejerciendo un oficio, sino que además tiene una cierta representación implícita de los ciudadanos en términos de ir a buscar cuentas del poder, de pedirle que transparente información, que responda a las preguntas. Pues los ciudadanos muchas veces no tienen la opción de hacer las preguntas directamente. Entonces nosotros somos una especie de mediadores que tenemos que ir a buscar al poder y él tiene cierta obligación de contestar a los ciudadanos a través de los medios. Y ese tipo de relación me pareció muy interesante, porque finalmente te pone un rol que es distinto. Los medios de comunicación también somos, de cierta manera, una fuente de poder. También tenemos más información, también tenemos más influencia muchas veces. Pero, ¿cómo usamos ese poder? Tú mismo, cuando le preguntaste a la presidenta Bachelet, cuando estaba la candidata, por el tema de la responsabilidad que significa el 27F, el maremoto. Y se lo preguntaste directamente, y más que un matiz, diría yo, periodístico, tenía un matiz que tenía que ver con representar a la gente que se sentía genuinamente indignada porque la autoridad le dijo que no había maremoto y después sí hubo tsunami y hubo pérdidas de vida importantes. Claro, y yo creo que... Hablaste desde la gente. Por supuesto, era importante, ya que era la oportunidad que había habido, había pasado años sin que estuviera esa oportunidad o sin que se hiciera la pregunta, era la oportunidad para hacer la pregunta y hacer la contrapregunta, y bueno, ahí la autoridad o el candidato verá cómo responde y verá lo que dice, y la gente finalmente va a evaluar si esa respuesta le convence o no. Pero el rol de uno es hacer todas las preguntas que sean necesarias, aunque eso a algunos les molesta, aunque eso significa que alguno tal vez no te va a dar la entrevista, bueno, pero esas son las reglas del juego. Se recibe el castigo posterior. Pasa que sí, es verdad que nos cuesta conseguir entrevistados. ¿A ustedes dos? Sí, nos cuesta. Yo no sé eso, pero a veces nos cuesta. Por odioso ese periodista que pregunta las cosas. No, pero hacer preguntas incómodas. Porque claro, también hay que decirlo, es un buen debate, porque hay muchos periodistas que hacen relaciones públicas, hay muchos periodistas que en el fondo o tiene intereses creados, o en el frentón, como dices tú, para tener un mayor lucimiento, prefiere tener buenas relaciones porque así no le niegan la entrevista a los personajes que están en boga. Yo creo que son caminos, las fuentes de poder y el periodista deben estar en dos vías que son paralelas y que nunca se intersecten. Yo creo que o tú haces relaciones públicas o haces periodismo, o tú haces publicidad o haces periodismo. Otra cosa es si trabajas como periodista en entretención, en otras cosas. Pero yo creo que tú tienes que tener, tú eliges un bando y ese es uno. No puedes militar en dos lados y en ese sentido, claro, pasa que hay
entrevistas más incómodas, como por ejemplo la que le hicimos a Manuel Contreras, claro, o la que le hicimos a Ana von Baer, y hay momentos también como críticos, pero yo creo que el periodismo democratiza en dos sentidos. De arriba hacia abajo, cuando da información, por ejemplo, cuando Daniel hace un programa con Viaje al Centro de la Noticia y una noticia que está como un poco difícil de comprender, la explica. O cuando yo hago Cable a Tierra, que es un programa de análisis internacional, y traigo a gente que normalmente el vecino o la vecina no va a poder ver en sus casas y que son analistas bacanes y que te pueden explicar algo, eso es democratizar de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba porque le das voz a gente que no tiene voz. O sea, en mi caso yo tengo un programa que es sobre discapacidad, que es conciencia inclusiva, y que a mí no se me ocurre nadie que tenga menos voz en esta sociedad que la gente de pocos recursos y con discapacidad. Entonces, claro, democratizar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es un rol que tiene que ser ineludible para el periodismo junto con cuestionar el poder. Y eso de que incomoda, claro que incomoda. Ser periodista es incompatible con militar en un partido político. Me imagino, claro, pero... Lo digo y lo redigo. Reafirmado. ¿No puede periodista militante que paga su cuota del partido? ¿No puede el periodista con un partido político? Trabajando en un partido político, por supuesto, pero yo creo que trabajando en un medio de comunicación, no. Pero tú no puedes mostrar ciertas tendencias políticas. Pero puedo mostrar opinión. Pero militar en un partido político, porque tú tienes un jefe, o tu jefe es la gente... ¿Y tu medio de comunicación o tu jefe del partido político? Pero Mónica, ¿a qué interesa? Pero Mónica, eso suena súper bonito, pero todos sabemos, y tú que estuviste en Estados Unidos, Fox es una cadena conservadora, en general... hay líneas editoriales, por eso, digamos. Tú cachai que si como periodista va a trabajar un medio, sabes que ese medio tiene una tendencia, tiene un propietario, tiene un dueño, que además quiere influir a las masas a través de ser dueño de un medio de comunicación. O sea, no lo tiene simplemente para entretenerse o porque sea un buen negocio. También una manera de influir en la gente, ¿no? Y uno sabe dónde está metido. Por un lado, eso no te obliga a ti a militar en un partido político, que es otra cosa. Y por otro lado, no sé, nosotros por lo menos, lo digo en mi caso y sé que Daniel también, hemos elegido trabajar en medios donde nos permiten trabajar con absoluta independencia. Y en el caso de CNN, en la línea editorial, claro, te toca trabajar en medios de comunicación que tienen línea editorial, pero que eso no es incompatible con que te den libertad para trabajar tú y para dar tu opinión y para entrevistar, que el día en que no me la den, no trabajo allí. Perfecto. Y yendo a otra cosa que se mencionó, y a propósito de la mención recién, hay periodistas que hacen publicidad, hay periodistas que tienen una tremenda credibilidad, una tremenda imagen, y de repente, claro, hay contratos publicitarios súper atractivos precisamente porque se quieren empapar de esa credibilidad para que ese producto tenga una mejor venta o tenga una mayor fortaleza en cuanto a imagen. Y ustedes los dos han sido tajantes con ese tema, sobre todo tú, Daniel. No... En mi opinión, es incompatible trabajar en un medio de comunicación en lo que trabajamos, por ejemplo, nosotros, que es básicamente entregar noticias, reportear, investigar el poder, y tener un conflicto de interés con marcas determinadas. Pero el conflicto de interés es súper claro. Yo tengo conflicto de interés con el canal de televisión en que trabajo y con la radio en que trabajo. Porque todo el mundo sabe, ellos dos me pagan un sueldo y de eso vivo yo. Y no tengo ningún otro conflicto de interés, no le hago publicidad a nadie, no hago pitutos, no hago asesorías de imagen, no recibo regalos que sean valorizados, nada más. Porque eso me crearía un conflicto de interés con determinadas marcas. Pero si ponte tú te veo en las mañanas o en la noche, en CNN, a la hora que sea, y un rico café, po. ¿Te gusta el café, por decirte? ¿Y qué tiene de malo que tenga una marca ese café y seas tú el que lo usa? Sí, porque hay una publicidad media pasiva y otra que es más activa, que es más de imagen. Por supuesto, claro. Yo creo que no es tan contradictorio. ¿Qué tiene de malo que Daniel Matamala consuma tal café? Para mí hay un punto que es fundamental, que es esa marca te está pagando a ti por hacer algo comercial para esa marca. En ese sentido es incompatible para mí. Evidentemente todos los medios tienen auspiciadores, a eso refiero. Que tiene auspiciadores, pero ese auspiciador es un problema entre el auspiciador y el área comercial del medio. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque hay una cosa a lo que digo que uno puede caer una cosa media talibán. O sea, uno abre el laptop y se ve la manzanita y dice, Daniel usa esa... El punto es me pagan a mí. Exacto. La relación no es tan directa, le pagan entre la persona, entre el canal y... Exacto. Ya. Tú lo que te hace la diferencia. Claro, pues si te ponen un tazón de café, no sé, Nescafé ahí, y le estás pagando al canal, o los Juan Valdés, lo que sea, y le estás pagando al canal por eso, bueno, o sea, eso no es tema mío, no me estás pagando a mí. Sí, pero yo te estoy viendo a ti. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, para empezar, no existe el placement en CNN, digamos, si vamos a lo específico, no existe el placement en CNN. Pero más allá de eso, yo creo que el hacer, que es lo más complicado, el hacer publicidad, uno como periodista es incompatible con trabajar en información. Otra cosa si trabajáramos en entretención, en otro tipo de cosas, pero en prensa, para mí es incompatible. Yo no pretendo juzgar a nadie. O sea, esto es un tema No, porque mío. Es un tema latente. Pero es un tema mío. ¿Y por qué es incompatible? Por dos cosas. No solo por el... No es que el conflicto sea tan burdo como que, no, si el día de mañana, qué sé yo... Se echa a perder la máquina que recomienda. La multitienda, la periodista no va a dar la noticia. No.
Pero el punto es, ¿a quién le creo? ¿A la periodista que sale diciéndome esta tarjeta comercial es la más barata del mercado? ¿O a la que después sentada en el noticiero me dice la verdad es que están cobrando tasas altísimas en estas casas comerciales? ¿A cuál le creo? Y ese plata que tú recibiste no la recibes solamente por ser tú, Mónica Rincón, o tú, Daniel Matamala. Tú la recibes porque tú eres depositaria de una credibilidad tuya que tú has forjado, pero también del medio de comunicación y de otra manera más indirecta porque tú estás usufructuando de algo que tú eres depositaria de toda la sociedad, que es el derecho a informarse. Entonces yo siento que estás ganando plata también con la imagen del medio, con una credibilidad propia, pero además con un derecho que es universal de todos. O sea, eres delegada de ese derecho. De acuerdo, pero para chicas que no sean complicadas, el comercial de champú y de cosas. Y hay un conflicto en lo que te digo. Le creo a la periodista que me dice la publicidad está estereotipando a las mujeres como un objeto, o le creo a la periodista que sale después tú dices que hay una resta de credibilidad en el fondo. Hay una resta de credibilidad, pero hay un conflicto de interés evidente, o sea, tal vez no tan evidente, tal vez no tan burdo, pero yo creo que los conflictos de interés que no se expliciten y que son un poco más subterráneos son aún más peligrosos. Es que además, perdona, yo por lo menos y Mónica también somos súper críticos de los conflictos de interés cuando nos toca trabajar con el poder. O sea, con los políticos, con los empresarios. Yo soy muy crítico e investigado el tema, por ejemplo, de las platas de campaña, y me parece que hay un conflicto de interés tremendo en que una determinada empresa financie a un político y luego ese político vote su legislación sin que los ciudadanos sepan transparentemente dónde están las platas. Entonces me parece que nosotros, como ponemos un tema ahí y como somos muy cuestionadores, tenemos que ser los primeros en predicar con el ejemplo. Claro, no podría recibir así una asesoría, Daniel Matamala, bueno, el periodista está en problemas por eso. Pero yo, lo mismo que me decían, o sea, ¿con qué ropa yo vengo a criticar a un empresario que ocupa información privilegiada si yo reportera con una hermana? Porque tiene información privilegiada. Tiene una frase, por favor. No se puede, por eso hay que poner un corte. Una frase de Daniel ahora. Va. Ay, mi hijo. La palabra rostro es la negación de lo que quiero ser, un periodista que se gana la confianza por hacer bien su trabajo. Claro, sin embargo, eres rostro, hay algo que te tiene que gustar de aquello. Y rostro ancla. Rostro ancla de CN, no. Además, lo que pasa es que yo siento que soy un periodista que hace un trabajo determinado en televisión, como en la mañana estoy en la radio, como, no sé, como escribo, investigo un libro como este. Ya se viene, hablaremos del libro. Hago distintos trabajos que todos tienen que ver con ser periodista, pero yo no sería un rostro de televisión capaz de además de hacer lo que me gusta hacer en cualquier evento, digamos. O sea, yo no haría un programa de entretención, porque me saldría muy fome para empezar, digamos. Pero tampoco porque es lo que me interesa hacer, digamos. Entonces, yo trabajo en televisión, por cierto, como trabajo en otros medios, pero siempre en un rol que es el de periodista, no en el de un rostro que a lo mejor tenga capacidad de parecer otras cosas o le interesa hacer otras cosas, que es una carrera que muy legítimamente otras personas toman, pero yo tengo un camino que es distinto. Está la postura de ustedes porque es como dijera yo, es sólida. Es difícil encontrarle un flanco, pero estoy pensando... Porque un rostro no repostea, un rostro no edita. No, por eso, pero quiero ir por el lado de la vanidad. Porque espérate, porque en el fondo Daniel está contando que casi fortuitamente llegó, en algún momento algún editor o alguien te dice, pues ya hiciste las notas, ya hiciste las cuñas, pero Daniel, tú vas desde ahora este fin de semana a hacer la noticia y vas a hacer el rostro. ¿Qué te pasó a ti? Dijiste, qué loco, yo donde llegué, mira lo que estoy ahora. ¿Te generó algún conflicto? ¿O aquí estoy, me pongo la corbata y me pongo a leer noticias? Es una posición extraña, claro, porque uno se siente, además uno se convierte de cierta manera, toma un cierto protagonismo al que no está acostumbrado, porque la gente te empieza a reconocer en la calle, te hace mayor conciencia. Entonces, claro, tienes que estar muy consciente también de lo que haces y de esa dimensión que tomas, digamos, de como una persona que también, gente que no conoces personalmente, sí de cierta manera te conoce, o sí tiene una cierta relación personal contigo porque te ha visto en televisión, porque ha seguido tu trabajo. Y uno tiene que, creo que de cada uno depende cómo se lo toma, porque creo que es súper fácil, un montón de gente le pasa como creerse que porque salió en la tele y lo reconocen en la calle es poco menos que la estrella. Algo que es también muy artificial, porque si uno deja de salir un año, 2 años y la gente ya se olvidó y fin de la historia. La televisión crea vanidades que son súper artificiales y súper livianas. Entonces creo que es importante tener los pies en la tierra, acordarse que uno es un profesional que está haciendo una pega específica y que lo importante no es si se te reconocen en la calle o ese tipo de cosas, sino es si finalmente tú te sientes conforme con la pega que estás haciendo y te sientes que es significativa y que es importante. Lo otro es algo que está hoy día y no va a estar mañana y en verdad da lo mismo finalmente.
Y además yo creo que es importante tener claro para quién trabaja. Todos trabajamos para nosotros mismos y todos tenemos ego, eso es evidente. Pero si tú entiendes y recuerdas que el periodismo tiene un rol social importante, que le puedes modificar para bien o para mal la vida de una persona, que le puedes destruir también a una persona con una acusación irresponsable, que no se va a recuperar de eso, si tienes conciencia cuál es el rol social y que el foco no está solamente en ti, en que te vas a ver bien, te vas a ver mal, que fuiste tan inteligente con tal pregunta o tal otra, creo que ahí también el foco te va ayudando a salir de ti y mirar al otro. Y también cuando sabes trabajar en equipo. O sea, para mí, tener a Daniel al lado y tener los compañeros que yo he tenido también, han tenido mucha suerte con los compañeros que he tenido, pero para mí, como decía Daniel al principio, para los dos fue súper importante el compañero que te ponían, porque yo creo que tú trabajas en equipo. Y nos pasó cuando estuvo en la entrevista de Manuel Contreras, era un hombre súper desafiante, desconcertante, que tú estabas 5 minutos con él y sabías que se había dedicado a torturar a gente, que era experto en contrainterrogatorios, evidentemente. Entonces, claro, si nosotros nos poníamos a competir en esa instancia porque no hacía la pregunta más chora, claro, es un desastre de entrevista, pero si tú sabes trabajar en equipo y tú sabes hacer dupla, entonces cuando uno queda estabilizado con una respuesta, el otro entra. Y cuando el otro ve que el otro tiene un espacio porque está jugando bien y tiene que hacer el gol, le dejas la pelota para que el otro haga el gol. Y en eso tener un compañero generoso y tener un compañero en quien tú confías, porque de repente escribe en la intro, yo me siento sin la libre y la puedo leer con toda tranquilidad, o que de repente nos pasamos las preguntas porque es mejor en el momento, por la estructura de la entrevista, que el otro haga mi pregunta o que yo haga la de él, ¿y por qué es eso? Porque sabes jugar en equipo, pero al final también porque estimas a la otra persona y porque sabes que ese trabajo tiene como foco otros, informar mejor. Y no solo lucirte tú, sin que evidentemente deje estar presente siempre, que uno quiere también hacer una buena pega. Pero no tenemos también esa confianza, perdón, como para decir, yo sé que, o sea, ambos confiamos en el otro en términos de saber que no tenemos ninguna agenda oculta, ni que no vamos a hacer una pregunta porque no somos amigos de alguien o porque tenemos algún interés raro, que eso puede generar mucha desconfianza, yo me imagino, en un equipo. Cuando tú estás con alguien haciendo una entrevista como un equipo, tienes que confiar en que la otra persona también está en tus mismos parámetros. Y en eso nos tenemos absoluta confianza. ¿Ustedes son amigos fuera de...? Sí, nos hemos hecho amigos, no nos conocíamos antes, pero bueno, nos han tocado las cosas juntos y nos hemos hecho amigos, sí. Se me olvidó una cosa importante. Dígame, yo creo, no sé, hito? no, algo tiene que ver con cómo, cuando decían cómo compatibiliza, yo creo que eso también requiere una pareja que también aperre. Sí. Y no solo eso, porque siempre normalmente se tiende a pensar en la pareja. Yo creo que también que requiere un poquito un cambio en la sociedad, porque, no sé, yo leí 5 años el noticiero fin de semana del almuerzo y Juan José Lavín leía el de la noche. Sí. Nunca en una entrevista le preguntan a Juan José Lavín cómo lo hacía la pobrecita señora que lo esperaba en la casa el fin de semana, y a mí me lo preguntaban siempre. Entonces también requiere un cambio en la sociedad. Un tanto machista. Muy machista, sí. Muy machista. Entonces requiere, claro, un entorno familiar, un partner muy bueno, esta pega, y además amigos y familiares también que te apoyan. No, pero te insisto, yo quiero enfatizar que no se entendió cuando antes se lo pregunté a Daniel, que tiene que ver con que por mucho que sea un buen periodista, serio, que se prepara, que investiga, finalmente igual terminamos la cosa física. Por eso te decía yo que uno ve y dice, porque tú dices, ¿por qué veo un noticiero o veo uno, veo otro? ¿Por qué lo prefiero? Y hoy día, y a propósito de la Amaro, que a veces no, que el acento, nos quedamos no en el fondo, nos quedamos en la forma. La televisión es imagen, por lo tanto muchas veces, por eso te decía lo de la barba, si la barba lo hacías porque te veías mayor y por lo tanto daba más seriedad. Le pasó a Juan Manuel Astorga, me acuerdo cuando trabajaba en Mega, que también partió muy joven, él se dejó una barba, estaba más gordito, para verse un poco mayor porque pensaba que la credibilidad pasaba por ahí. Más allá de un asunto de vanidad, hay algo de la credibilidad que tiene que ver con factores físicos, por eso te decía yo, un tipo demasiado apuesto. Como chica. Daniel, dices tú, ¿puedes jugarle en contra? Yo pensaba que era por joven. A mí me pasaba cuando venía el 13 y decía, es un niño este joven, me está contando... ¿Me sigo, no? Entonces, creo que hay factores que son subjetivos que afectan la carrera del periodista. Claro, sin duda. No, sin duda. Si la televisión además tiene mucho que ver efectivamente con imagen, de cómo se dicen las cosas, de cómo se cuentan, de los tonos de voz. O sea, tú puedes hacer una entrevista que en fondo, en contenido, sea perfecta, pero si la hiciste con una actitud, por ejemplo, demasiado agresiva, como arriba de la silla, tirando encima del entrevistado, claro, no va a funcionar, va a ser un desastre. Es subjetivo, tiene algo personal con la presidenta, le pregunto. Claro. Y eso es lo que te digo, que los asesores a veces interpretan mal y significa que ustedes estén vetados en alguna entrevista. O sea, yo tengo esa experiencia... No digo por usted, lo digo en general. Yo tengo esa experiencia de haber hecho la que yo creo es mi peor entrevista en televisión, que fue cuando entrevisté a la embajadora de China el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Beijing, en el Telenoche. Que era una diplomática, una señora encantadora, delgadita, que muy finita, con una voz perfecta. Y yo le preguntaba por el tema de los derechos humanos y de Tiananmen y de la represión. Pesado. Y esta señora, con una fragilidad absoluta y con una delicadeza diplomática perfecta, me respondía puras mentiras, pero me le respondía con un tono de voz encantador. Entrenadísimo. Y yo era el ogro que me tiraba encima de esta señora para
decirle datos que eran reales, digamos, pero mi actitud fue tan mala durante la entrevista que para toda la gente que la vio solo quedó este periodista agresivo que estaba atacando a esta pobre señora. Y sobre el tema que a mí me interesaba hablar, que eran los derechos humanos, Tiananmen, la represión, nadie se acordó nada. ¿Por qué? Porque yo lo hice mal en la forma. Y eso fue un gran aprendizaje. Sí, pasa. Es notable, por eso te decía yo que ahora sí se ha avanzado. Hoy día la mayoría de los que entregan información son periodistas y muchos de ellos hicieron calle, estuvieron reporteando y no le consta porque en el historial los vio con barro, los vio metidos en los lugares, por lo tanto la credibilidad hoy día no pasa solamente, como te digo, por un aspecto estético que es más de antiguo, sino también porque los vio en terreno y cumpliendo funciones periodísticas. Eso es lo principal y no que sea algo del pasado. Yo creo que eso también te da mucha credibilidad, que sea algo del presente, que te sigan viendo, no sé, cuando va a Estados Unidos Daniel por las elecciones y va a reportear aquello, voy yo a la muerte de Chávez a Venezuela o al terremoto en el norte y Daniel va, no sé, pues al incendio en Valparaíso, solamente te aporta credibilidad. Y respecto como de lo físico, yo creo que no sea nada demasiado llamativo, o sea, como que sea lo importante la noticia. Es un noticiero, no es un estelar. Sí, porque en mi época me acuerdo que hablaban hasta de los chuetes Angora. Claro. ¿Te acordáis los peinados de la Raquel Argandoña? Sí. O sea, la gente veía la noticia para saber cómo salía a peinar a Raquel Argandoña en nuestra época. Forma, fondo y tono también influye. O sea, no puede ser una entrevista, y a mí también me ha pasado que me sobre revoluciones, pues digo, qué desastre. O, claro, y lo que no me ha pasado, pero también, o sea, no puede ser ni complaciente ni coquetón en el caso de una mujer que podría ser más juzgado. Sí, pues. No puede ser como Sanrizal tampoco demasiado excesivo, ni tampoco sobre revolucionado. Ahora, yo siempre creo que en términos estéticos obviamente que hay una mayor exigencia a la mujer. Hemos conocido en profundidad, en la medida que el tiempo lo permite, pero darnos cuenta que hay dos profesionales que entienden el periodismo como una pasión y también como una responsabilidad. Hemos hablado que hay ejemplos más frívolos o de interpretación del periodismo como una cosa más de espectáculo. Lo tienen más claro como una actividad que además lo llena de satisfacción a ustedes dos. Que son formas válidas de verlo también. Hay tipos de periodismo también. Que son formas válidas de verlo y es la opinión que uno tiene sobre determinado tipo de periodismo que hace y otras interpretaciones válidas. Yo creo que lo importante es cómo cada uno se toma su profesión, para dónde quiere llevar su carrera profesional. Y en eso con la Mónica hemos sido bastante coincidentes en lo que nos interesa hacer. Yo creo que por eso también... Y ahora que son amigos más, cada día se parecen más. Sí. ¿Verdad? Se parecen cada día más. De gemelos. Van a ser grandes porque se lo merecen, porque además están siendo súper serios y agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la conversación. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias, Emilia, estupenda. Emocionada. Tienes que ser amigo, ellos lo dijeron. Ya. Gracias por la sintonía. Esto fue algo personal por la pantalla. Nos vemos más rápido. Chao.